15 minutos me parece muy poco para lo que había Sí, preparado. yo sé que vos siempre te la pasas por eso, pero no dejes nada que quieras hacer afuera. Eh, bueno, dale. A ver, ¿cómo era esto? Ya me olvidé. Eh, una ventana, presentación. Ahí va. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, Perdona, claro, en general nos estamos interrumpiendo mientras ponen las sencillas sueltas los caminos y así que habrá perdura y cuando termines hacemos un poco de... dale. A ver si pongo. Ahí se ve completa la pantalla. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, arranco. Bueno, yo soy Sebastián y el trabajo que hice fue la evolución de la arquitectura tradicional japonesa. Eh, Básicamente arranco contando un poco lo que es Japón, dónde está ubicado, su cultura, su naturaleza, y elijo tres hitos sobre la arquitectura tradicional, que me parecen muy importantes en su historia. Después hablo un poco de lo que pasa en el siglo XX y lo titulo como Japón invade Occidente y después Occidente invade Japón, como el título de venta. Después muestro algunas pequeñas cosas muy puntuales de unas obras. Eh, y después salto al siglo XXI y en el siglo XXI muestro cómo es la arquitectura tradicional japonesa, digamos, evolucionó varios siglos hasta el día de hoy y lo que nos prepara para el futuro. Y por último, una conclusión. Ese es el índice. Y esta lámina sería como el índice gráfico. Agarré una rama que yo le digo el árbol del tiempo porque simboliza cronológicamente el índice, el nivel del tiempo, con las obras. Está separado en secciones, que es el índice, y que va, digamos, a un tronco que después vamos a explicar qué es. Pero este es el índice gráfico que va a aparecer en todas las láminas. Eh, Algo muy puntual, en la parte de arriba va a estar el rótulo, digamos, del índice. El índice gráfico arriba va a estar, digamos, en negativo la parte del árbol que no estoy hablando y en positivo la parte que sí. Y abajo a la derecha va a estar el número de la hoja que estoy hablando. Son 28 láminas, así que voy a pasar rápido. Bueno, arranco. En Japón, digamos, ubicado en Asia, es un archipiélago, es una falla continental, por lo tanto está elevado, tiene montañas, hay mucho verde, por lo tanto tiene materiales de origen vegetal, sí, sale mucha madera, mucho pino, cedro, también hay mucha arcilla que se utiliza. Es un lugar donde hay, al estar con el océano y el mar, hay mucha humedad, donde hay climas muy lluviosos, nieva, y también le pasan cosas como tifones, sismos y tsunamis. O sea, pasa muchas cosas en esta pequeña isla. Este, a nivel contexto cultural, en Japón, en los primeros, no, hace muchos años, siempre, digamos, de una manera como que quisieron emular a China, o sea, estaban como medio envidiosos con la arquitectura china y solamente copiaron la arquitectura y también muchos inmigrantes chinos introdujeron el budismo como religión y eso es muy importante porque empieza una cultura de arquitectura en relación al budismo y además del arte y un montón de cosas más, pero digamos que tiene ese origen el japonés con China, digamos, son como uruguayos y argentinos, son como muy parecidos en muchas cosas. Una de las idiosincrasias de Japón es que ellos creen que las cosas, los materiales, las viviendas y la vida misma es momentánea, que son transitorias, no permanentes. Eso se va a ver, digamos, en su arquitectura no tan fija. Pasamos al primer caso de la arquitectura tradicional, el templo de Gijón en el año 1227, con elementos muy robustos, digamos, una arquitectura muy parecida a la china en un punto, donde se reconocen elementos muy puntuales en la vista que está abajo, digamos, o sea, siempre están apoyados sobre algo sólido que pueden ser rocas,
y está separado, digamos, del suelo para evitar humedades. La horizontalidad, digamos, de piso a techo para su relación exterior, y la cubierta va a tener una morfología que va a ser pertinente para, digamos, las nevadas, las lluvias, y además que permite, digamos, controlar la entrada de luz a través de las penumbras eh, que quieren controlar. Esta es la misma obra para entender, digamos, estas carpinterías, estos herramientas que empiezan a jugar con estas, controlar la luz. La penumbra es importante en esta arquitectura, ya que como que estos templos siempre buscan como la armonía y la tranquilidad y no quieren que le dé el sol en la cara, por decirlo así. Entonces siempre controlan eso. Este, la estructura de la cubierta permite generar el alero, que el alero es una pieza muy importante en la arquitectura japonesa porque es una transición entre el interior y la naturaleza, digamos, esa relación. Eh, los interiores, en esta obra no encontré fotos de interiores, pero sí encontré una foto, digamos, de una película que está abajo, que es El último samurái, que hay un templo del mismo periodo en donde se puede ver esta idea, digamos. Y las plantas, digamos, son moduladas. Generalmente en los templos está en el centro el Buda, la estructura, y rodeando a la planta este alero, digamos, circundante que permite la circulación por los lados. En esta segunda obra, digamos, saltamos del 1200 al 1400, en donde yo la denomino como el Renacimiento japonés, ya que acá fue en este periodo, fue el periodo, digamos, así como en Roma fue el Renacimiento italiano, por el comercio y la economía que creció, acá pasó lo mismo, en donde el comercio y en la época del feudalismo hubo plata, digamos, y se empezaron a implementar un montón de cosas nuevas. Experimentaron como la cultura del té, que empieza a tener una relación muy fuerte con la arquitectura hasta el día de hoy. La poesía floral y el diseño de jardines, ¿sí? Para que tengamos en contexto, el diseño del jardín inglés y francés son casi 200 años más adelante. En Japón ya se estaba pensando en esto. Este, Empezaba, bueno, a ver, la relación con el exterior sigue estando, y bueno, lo único que cambia acá es como la razón de la cultura, digamos, evoluciona. Una de las cosas, a diferencia del caso anterior, es que acá los templos, la arquitectura empieza a ser un poco más simple, más minimalista, más detallada. Eso se debe a que, digamos, bueno, pasaron 200 años, la tecnología avanzó, se empezaron a implementar técnicas nuevas y empezaron a aparecer estéticas y acabados más precisos, ¿sí? En las fotos se ven los interiores cosas más lineales, más puntuales, más esbeltas. Este, Empieza a aparecer estos paneles soji, que son como los más conocidos, digamos, de la cultura japonesa. Empiezan a aparecer lo que son los tatamis, que empiezan a tener un rol de control de climatológico interior, que es como una barrera de vapor, por eso están elevadas las casas y a su vez tienen, digamos, este tatami que permite controlar el vapor. Este, por último, pasamos al año 1600, en donde está la Villa Katsura, ¿sí? Que es la villa del emperador, digamos, en donde, digamos, reúne todas estas cosas de las anteriores en una sola obra, en donde aparece, digamos, un concepto muy bueno, que lo vamos a trabajar, que es el concepto de la distribución de las circulaciones. Digamos, en Japón no está como constituido que cada ambiente tenga un programa especial, sino que cada uno se puede usar como venga, por decirlo así. Para ir de un punto a un punto B en la planta, pasas por todos los ambientes. No hay una circulación directa, digamos, hoy por hoy, digamos, un pasillo, por decirlo así. Luego se mantienen los mismos conceptos, la relación con el exterior, el alero, la estructura elevada, el interior. Lo que acá cambia, digamos, es las plantas, digamos, dejan de ser cuadraditas y pasan a ser un poco más grandes, más orgánicas. Este es el interior, en donde ya, digamos, la evolución de los interiores modulados, los paneles Oji, empiezan a aparecer, digamos, una modulación en sus tres dimensiones. Los interiores empiezan a tener una armonía,
y cómo el alero, si bien no se notan acá, controlan el interior y generan estas penumbras interiores para meditación y reuniones de sala del té. Después pasamos digamos, entender ese periodo al siglo XX a nivel mundial. Pasaron un montón de cosas como los materiales nuevos, ¿sí? El hormigón, el acero, el arte, el modernismo, que empieza a aparecer, digamos, en la arquitectura. Van a ser cosas muy importantes que van a cambiar el mundo occidental y oriental. De acá nos vamos a Estados Unidos, a Chicago, ¿sí? En el año 1909, con Wright, que acá empieza a tener una idea de que me gusta explicar sobre Wright. Wright tenía como esta admiración por Oriente, tanto China como Japón, debido a que él, su mentor era Sullivan, y estaban en contra de la arquitectura que se daba en Europa. Entonces ellos querían hacer como un estilo nuevo y tuvieron varios viajes hacia Japón, en donde Wright quedó enamorado, digamos, de las plantas, de este organicismo de las plantas, el arte, la cultura, empiezan a aparecer, le queda como esos dibujos de Wright en acuarela, digamos, muy pertinente. Y esta vivienda, es la Casa Robbie, empieza a tener como esa planta, digamos, bastante orgánica, no tan modulada como se venía haciendo, y empieza a tener, si bien él ya tenía con esta idea de las casas de la pradera, esta idea se refuerza con el tinte japonés, que los aleros son más predominantes, la horizontalidad, las cubiertas empiezan a tener ese juego como en Katsura, y la relación con el exterior y estas ventanas, de piso a techo que empiezan a aparecer. Después en la casa Jacobs, ya de 1909 pasamos a 1937, en donde esta casa, lo que quiero mostrar, digamos, es, esta relación. Es una casa de muy bajo presupuesto, a diferencia, por ejemplo, de la Cascada, la casa de la Cascada, que fue un año antes. Esta casa de muy bajo presupuesto mantiene unos principios muy básicos que son, por ejemplo, las ventanales mirando orientados hacia el jardín, con estas ventanas de piso a techo, los aleros, generando esta transición y estas penumbras que empiezan a invadir nuevamente, esta arquitectura, y la planta que empieza a tener como esa circulación nuevamente de punto A a punto B, tengo que pasar por todos los ambientes, en un punto. De Estados Unidos vamos a Tokio, Japón, en el 53, en el arquitecto Kenzo Teng, en donde, digamos, entendamos que el movimiento moderno empieza, con David Savoie Le Corbusier en el 29, creo que era, y acá estamos en el 53, posguerra. En Japón se empiezan a construir un montón de cosas nuevas y esto permite que se prueben cosas, muy parecidas. Esta casa en particular, digamos, es un híbrido entre el movimiento moderno y lo tradicional. Teng tiene una admiración por Le Corbusier, y se ven muy claramente algunos elementos clave, la planta elevada, los elementos puntuales, la vista horizontal y la cubierta japonesa, como que empieza siempre, hay una mezcla tanto en el interior como en el exterior. Aunque la planta cuando la ves parece la Farnsworth de Mies, y abajo en el centro le puse como la plantita, como una patita de la Villa Katsura, para que se entienda, digamos, como esa similitud entre una y otra. Y acá hay una gran contradicción con las raíces japonesas de Kenzo, porque supuestamente la arquitectura japonesa no tiene como detallados los programas en los ambientes, y acá como que está súper comprimido y bien marcado, por eso es como algo muy experimental, muy híbrido, y esta casa fue demolida. Después, en Francia, en el 56 de Alvaralto, esta casa exteriormente no tiene casi nada de japonés, pero interiormente empezamos a ver que la planta tiene alguna una circulación. Esta es una casa galería, se pensó que sea un recorrido, y bueno, qué mejor que, por ejemplo, esta situación de ambientes y paso para cada uno. Hay una influencia de Alvaralto por Wright, que en los años 40, trabajó con él, lo conoció y, digamos, empezó a tenerlo en cuenta en varias cosas.
después derivó en un estilo propio y era miembro del CIAM. Estamos hablando de que era un modernista del CIAM, Álvaro Alto, y estaba probando cosas bastante híbridas, digamos, para la época también. Y en los interiores empezamos a ver como pequeños detalles el trabajo de la madera, así como Wright, que era un carpintero, Álvaro Alto también es carpintero, los japoneses son carpinteros, entonces acá en los interiores empiezan a aparecer pequeñas similitudes o detalles que emulan un poco a esa arquitectura interior de determinación en la estética, las paredes blancas, las líneas esbeltas, la madera, empiezan a aparecer pequeñas cosas. Después, en el 58, la Sky House, de Kikutaki en Japón, eh, vuelve a aparecer, digamos, esta planta cuadrada de los templos. O sea, pasamos como del organicismo a volviendo a los templos del 1200. Entonces, nuevamente, esto influencia del movimiento moderno y es una casa que explota el nuevo material que va a ser el hormigón, un hormigón totalmente modernizado por las guerras y el acero, en donde mantiene los mismos principios que va a ser, en el centro va a estar, digamos, el programa, donde estaría el Buda, por decirlo así, la circulación circundante, que va a ser como esta circulación en el templo, de transición con el exterior, y el alero que empieza a cubrir todo, nuevamente, este alero completamente distinto al tradicional, pero mantiene la misma idea, digamos, los mismos elementos. Los interiores son muy parecidos, la fluidez, digamos, y el programa de adentro es como que mantiene esa flexibilidad. Eh, Después, en el año 95, pasamos a Saná, el estudio Saná, la S House, en donde vuelve a aparecer, digamos, por fuera. Nuevamente es como que esto que tiene de japonés esta casa, siendo que es un estudio hecho por japoneses, digamos, pero cuando ves la planta entendés que empiezan a aparecer las mismas similitudes, no más que Estudio Saná siempre como que le busca una vuelta a las cosas. En la planta esta se encuentra nuevamente como el programa, pero que esta vez está dividido, los servicios o las cocinas, las cosas esas como que en realidad dan para la circulación exterior, que es digamos, el cuadradito celeste, digamos, que bordea, que en este caso, a diferencia de los anteriores, que eran una transición con el exterior y el interior, en este caso funciona de circulación para los servicios. Y este caso, las que son las penumbras y la penumbra, en vez de con la cubierta, se resuelve con esta fachada, esta envolvente de plástico. Y los interiores empiezan a aparecer estas como si fueran los paneles Soshi, pero acá es como de madera, de ciegos, de piso a techo, nuevamente esta modulación muy pura, digamos, de Japón, y después como empezando a coser arriba como la familia de las plantas cuadradas, desde los templos, la Sky House, y pasamos a esta. Después acá son dos obras muy puntuales. La Iglesia del Agua de Tadabando, el 88, en Japón. Lo que quiero mostrar acá es que cómo un japonés hace una capilla cristiana y cómo empiezan a aparecer elementos. Por ejemplo, lo más claro es la relación interior-exterior y la relación lo que es el ventanal, digamos, de piso a techo. Son dos cosas muy tradicionales japonesas llevadas a este movimiento, al hormigón, y a su vez a una iglesia cristiana, totalmente distinto al budismo que se venía trabajando. Al lado tenés el pabellón de Sevilla en el 92 de Tadao, que acá lo único que quiero mostrar es como la impronta que tienen los japoneses, que es en donde él lo denomina como es una caja en donde el interior hay un mundo de ficción y sueños. Ellos trabajan con la atmósfera. Eso es como el toque japonés, la penumbra, la atmósfera, el control, la relación interior-exterior. Después el Museo del Puente de la Madera de Kengokuma 2011, en donde empieza a aparecer, yo le digo como, cuando veo estas maderas trabajadas muy, muy gruesamente, yo le digo como el brutalismo de la madera, porque es como muy, muy fuerte, digamos. Este es un edificio del puente, vincula a dos edificios, en donde es un museo horizontalmente, y básicamente lo que tiene es, o sea, lo que yo reconozco es, de vuelta, la horizontalidad bien marcada, modulada, la cubierta
a dos aguas y la relación, digamos, en este caso elevado, y mantiene como los interiores muy similares a las ventanales, me hace acordar a Wright en un punto. Después en la casa, la Koeda House, 2017 en Japón, este es un bar café. Tiene la forma de un árbol, la estructura de un árbol, en donde ya se empiezan a reconocer nuevamente, se empiezan a repetir los elementos. Digamos, esta vez está como a nivel del suelo, miren que ya como que no está como elevado como antes, sino que ahora es como que el suelo es más amigable. La estructura de la cubierta es la forma de un árbol, muy simbólica de Japón, ya que por los bosques que tiene y su cultura, su tradición. Como la relación con el interior-exterior acá es permeable de par a par, y como en la planta este es un barcito y se mantiene nuevamente como esta forma cuadrada de templo, inclusive el árbol simboliza como si fuera el Buda en el centro de la planta, y el control de la penumbra. Después en el siglo XX, como el cambio de paradigmas y todo lo que conocemos que está pasando hoy por hoy, lo que viene y las herramientas nuevas que están apareciendo. Perfecto. Después, en el 2004, acá arranca como las obras del siglo XX, son 4 obras nomás, del siglo XXI, Museo de Arte Contemporáneo de Saná, en donde acá me llevo la sorpresa, esto es en Japón, que la planta es circular. Y ahí ya digo, ¿qué pasó? Venía del organicismo, venía del cuadrado y me salió con algo circular. En donde primero empiezo a reconocer elementos como este círculo tiene una fachada totalmente libre, fluida, digamos, de ventanales, de piso a techo, relación interior-exterior, que ahí ya empieza a tener algunos tintes tradicionales, por decirlo así, eh, con que ahora, digamos, el suelo es amigable, o sea, ya no, la tecnología hace que se puedan climatizar los ambientes, entonces ya no existe más el tatami, ni los paneles Oji, ni nada, la cubierta totalmente de hormigón, o sea, otra cosa, y algo que acá es como una teoría mía, digamos, cómo es la circulación, porque este museo posee 15 galerías en esta planta circular. 15 galerías que acá, a diferencia de esa idea de transición de espacio a espacio, acá son circulaciones bien marcadas, pero son circulaciones bastante como viborita. Entonces, lo que yo pienso es que acá Saná, que siempre como que le da vuelta a las cosas, como que busca siempre algo distinto, manteniendo esa impronta, lo que me hace entender es que es como un sistema orgánico invertido, o sea, como un negativo del Katsura. Acá la distribución sigue siendo libre, pero están como cerradas las cajitas, digamos. O sea, hay como algo orgánico en la circulación y las visuales, a diferencia de Katsura que tenías que entrar en ambiente a ambiente. Eso es algo muy bueno. Después, este es un capricho mío, pero para explicar algo, en Matías Clos, acá en Chile, 2007, pues sí, ¿qué tiene de japonés esto en Chile? Bueno, me agarro de dos cosas. La primera, que Chile tiene un entorno similar en un aspecto a Japón. ¿Por qué? Porque está en un lugar donde hay una falla tectónica, donde hay montañas, donde abunda la madera, donde hay relación con el agua. eh, pero sobre todo empiezo a hablar que Matías Clos, así como es, digamos, a partir del modernismo, es como la cuarta generación de arquitectos, y Clos, así como nosotros, seguramente en la facultad estudió Wright y el movimiento moderno, y que haya estudiado a Wright y le haya gustado Wright, ya me está hablando de que empieza a agarrar ese hilo, porque Wright agarró de Sullivan fue a Japón, así como Alvaralto con Wright, es como que se empieza a unir los continentes por generaciones y por etapas, digamos. Después te puedo decir que acá hay como los mismos principios, digamos, el alero, la horizontalidad, pero no me baso en eso, sino que me baso en algo, en un capricho, digamos, que nos toca a nosotros mismos. Cuando nosotros veamos algo de piso a techo, puede ser que derive de todo este camino, digamos. La anteúltima obra, esta casa en Hiroshima, ¿sí? La Hiroshima bombardeada,
eh, 2016. Y con esta casa me llevé una sorpresa porque empiezan a aparecer de vuelta la plantita cuadrada, persiste, digamos, la horizontalidad, la modulación, en este caso vidriada, la permeable de par a par, la cubierta que está flotando prácticamente, o sea, la resolución tecnológica de hace 500 años atrás, ahora totalmente distinta, el interior con materiales muy distintos. Me llama mucho la atención en los interiores digamos, estos alambrados que de alguna manera empieza a parecerse a como esos paneles de soji, digamos, como mantener esas cosas pero dada vuelta, traída al siglo XXI. En la planta, que está arriba, digamos, o sea, es cuadrada, el acceso es lateral, como eran los templos, este dibujo, esta pata, esta huella que empieza a aparecer de los alambrados, empieza a hacer una fusión entre como el organicismo, digamos, con el templo cuadrado. Entonces hay como una mezcla de conceptos llevada a esto. Y lo que más me sorprendió fue que en el corte de abajo se ve que están enterrados los programas de servicios y dormitorios. Entonces, digo, Japón, cosas enterradas. Y ahí ya me cambió, porque digo, si al principio era todo elevado, lo que había que evitar era el suelo a toda costa, por las humedades. Pero llevándola ahora es un recurso a utilizarlo y a explotarlo, y de hecho, al estar más en el suelo, te empieza a ser más terrenal con el entorno y el paisaje, como la chica que está en la foto de arriba, está una nueva visual, digamos, muy terrenal, a nivel de un animal, digamos. Entonces empieza a haber un cambio de conceptos que, que eso me pareció interesante. Y la última obra es de Saná, 2018, es un concurso que se ganó, es un anteproyecto, eso lo quiero dejar claro, pero este anteproyecto salió ganador y tenía como cosas puntuales resoluciones tecnológicas, eficiencia energéticas, ecológicas, y Saná lo que propone, digamos, es un gran museo en donde le da como la morfología ya de esas cubiertas que empiezan a aparecer como aleros, cubierta, horizontalidad ya formadas, tiene subsuelos, empieza a aparecer un montón de cosas de ventanales de piso a techo, la madera en el interior, la circulación que está en la parte de arriba está la circulación, una circulación donde las galerías están comunicadas entre sí, entonces uno pasa por adentro de otras, ya me empieza a rememorar a Katsura, al 2004 con la planta del otro museo. Digamos que esta planta, si bien no tiene tanta definición, empieza a tener conceptos que ya se utilizan y es como de primer orden, como dice, bueno, arquitectura japonesa, vemos cómo resolvemos esto, esto y esto. ¿De qué manera Izanat un día te hace así y otro día te hace así? Me parece que esa es como la proyección actual de la arquitectura japonesa. Y después, por último, este cuadro comparativo en donde la foto de arriba, la número uno, o sea, los comparo entre, digamos, el primero, lo tradicional, con el actual, por decirlo así, y muestro en la 1 la relación con el entorno, la penumbra, en la 2 te muestro los interiores, cómo son los detalles, en la 3 te muestro cómo se evita el cambio de paradigma, antes se elevaba y ahora está enterrado, en la 4 arriba te muestro cómo la morfología siempre te renumera a las primeras, pero ahora la tecnología hoy es de hormigón, mañana de plástico y mañana de goma. En la 5, la familia de las plantas tipo templo, que siempre mantienen como su forma, pero se van adaptando a nuevas experimentaciones. La 6, muestro los paneles interiores de piso a techo, como es la misma impronta, pasan los siglos y sigue siendo lo mismo. Y la 7 te muestro cómo la fluidez y las plantas orgánicas, desde Katsura, Wright, Alvaraldo, Saná, empiezan como siempre a esta fluidez, probando de punto a punto. Después la bibliografía, en donde, bueno, leí algunos libros, leí trabajos de investigaciones, publicaciones y muchos videos vi sobre la cultura. Y por último, este es el árbol de la vida, digamos,
en donde esta rama representa como esa investigación mía del camino japonés que va hacia el tronco de la humanidad, en donde salen otras culturas y otras ramas por descubrir o descubiertas. En fin. Bueno, muy bien. Te mandaste un trabajo extenso, muy completo. La verdad, espero que te haya escuchado porque yo me un montón. Eh, ¿Cuánto notas a la casa de Knox? Sí. Eso lo parece un comentario final. Si ven es muy parecido a la especialmente en Estados Unidos, que son medio llegan medio como que la pareja que habla cuando Bueno, muchas gracias.